¿Cómo están, doctorcitos? Buen día. Buen día, doctor. Hola, buenos días, Doc. Hola, doctor. Buen día, Buen día, doctor. Buen día, doctor. Pues, ¿cómo están? Con ustedes hemos terminado. ¿Hasta qué parte hemos visto, doctores? Nos quedamos en hipotensión sistólica, doctor. Sí, Sí, doctor. hemos terminado. Por hoy día tenían alguna traída, hablar de qué es emergencia hipertensiva, crisis hipertensiva. Diferencia entre ambas. ¿No? Sí, doc. Bueno, han realizado sus presentaciones, ¿no? Hagamos lo siguiente, por favor. En este momento estoy conectado desde mi teléfono celular. No sé qué ha pasado con la aplicación en mi computador. Creo que es por la nueva actualización. No es compatible. Aprovechemos estos minutos mientras yo soluciono ese problema, por favor, doctores. Y algo más, a ver. Las notas de semiología ya se han subido a la plataforma Teams, ¿sí? Allí están las notas prácticas, están las notas teóricas de cada uno de ustedes. Así que por favor verifiquen, ¿sí? Que exista coincidencia entre sus notas prácticas y las notas teóricas, porque ayer ya se han registrado las notas en la plataforma SIU de la universidad. Entonces, desde el día de ayer me encontré yo con estos problemas. Creo que algunas notas no han cargado de forma correcta. Espero que no sean de su grupo, pero los chicos del grupo C. Esta mañana ya me dijeron que les aparece la nota práctica como 0 de todas las prácticas. Entonces, verifiquen por favor para no tener luego ningún tipo de inconveniente o reclamo en la transcripción de sus notas, porque hoy se imprimen lo que son las actas oficiales de notas y esto ya no se modifica por nada del mundo, doctor. ¿Sí? Porque se van a vicerrectorado y en vicerrectorado ya tienen la aprobación y ya no existe modificación. Así que verifiquen por favor, aprovechando de que pueden conectarse ustedes con normalidad. Y aquellos estudiantes, bueno, que han realizado la presentación y nos van a hablar de las diferencias entre estas alteraciones, pueden comenzar a presentar. ¿Listo? Doc, una pregunta. Adelante. Las notas prácticas son 4, ¿de qué corresponden? De los dos exámenes orales, de los videos que han presentado, de posición y marchas y de las infografías de examen físico. Ay, Doc, gracias a eso no está seguro si eran los exámenes orales. Listo. A ver, ¿quiénes tenemos acá? Está Marifé, Saraí, Cecilia y Noelia. Vamos a ir en ese orden, ¿listo? Primero Marifé, ¿sí? Antes de empezar, Doc, una consultita. Yo no puedo compartir nada, o sea, desde mi celular no se puede y no me aparece ni la opción. ¿Será que yo lo puedo disertar? Sí, pero después suba su presentación a la pestaña de general. Ya. Doctor, en mi caso yo no hice presentación, pero sí Sí, o sea, en realidad usted dijo que solo teníamos que averiguar y por si acaso yo saqué información en Word y ya, digamos, igual no puedo mostrar ni el Word. Ya, doctores, a ver, lo que han averiguado entonces mientras yo voy solucionando este problema. ¿Listo? Listo, doctores o doctoras, cuando gusten. Vamos a ir en ese orden. Primero Marifé, luego Cecilia, luego Noelia, luego Vanessa, luego María, Talía, Almendra. Almendra que ha resucitado, se ha perdido mucho tiempo, Almendra. Nayeli, Saraí y Cristian. Adelante. Ya, doctor. Cuando hablamos de una crisis hipertensiva, vamos a ver que la presión arterial va a tener una presión arterial sistólica mayor a 180 milímetros de mercurio y una presión diastólica mayor a 120 milímetros de mercurio. Cuando hablamos de crisis hipertensiva vamos a encontrar de dos tipos, una que es la emergencia hipertensiva y otra que es la urgencia hipertensiva. La principal diferencia es que en la emergencia hipertensiva va a haber un daño a un órgano diana
Cuando hablamos a un órgano diana podemos hablar del riñón, del hígado, y cuando hablamos de una urgencia hipertensiva no va a haber ningún daño al órgano diana. Otra diferencia que vamos a encontrar va a ser cómo vamos a reducir la presión arterial. En el caso de una emergencia hipertensiva, tenemos que reducir la presión arterial en un 25% en una hora. ¿Por qué no podemos reducir más? Porque podría causar hipotensión. En cambio, en el caso de una urgencia hipertensiva, vamos a disminuir la presión arterial entre 24 a 48 horas, o sea, lo vamos a reducir de manera más lenta. Para el tratamiento de la urgencia hipertensiva que tenemos que reducirla de manera lenta, vamos a utilizar IECAS, en este caso de acción corta, captopril vía oral, no sublingual y nifedipina. Y en el caso de una emergencia que se tiene que normalizar en una hora o que tiene que ir bajando de manera más rápida por el daño a los órganos diana, vamos a utilizar betalol y nitrocloxiato. Doc, ¿puedo seguir? Sí, sí, adelante. Ya. Tenemos que saber que las crisis hipertensivas representan más de la cuarta parte de todas las consultas que son realizadas por elevación de las cifras de la presión arterial. Aproximadamente entre el 1 y 7% de los pacientes con hipertensión va a llegar a desarrollar alguna crisis hipertensiva a lo largo de su vida. Ahora, algo que tenemos que saber es que la emergencia hipertensiva se va a definir como toda elevación aguda de la presión arterial que se acompaña de alteraciones graves con riesgo de lesión irreversible. Esto va a llegar a comprometer la vida del paciente y necesitamos el descenso de la presión arterial en un breve plazo de tiempo. Puede ser de minutos a unas cuantas horas. Necesitamos un tratamiento que sea preferentemente por vía parenteral y sí o sí se requeriría de hospitalización. Ahora, en cuanto a la urgencia hipertensiva, se caracteriza por una elevación de la presión arterial en un paciente asintomático o con síntomas inespecíficos que puede llegar a tener una afectación leve o moderada de los órganos diana y no producir un compromiso vital que sea inmediato. O sea, de esto sí podemos permitir su corrección con un tratamiento que sea por vía oral y en un plazo superior que puede alcanzar desde varias horas a varios días. Ahora, podemos decir que para detectar situaciones que se pueden considerar una emergencia hipertensiva, puede ser un aneurisma disecante de la aorta, insuficiencia cardíaca grave o un edema agudo de pulmón, puede ser un síndrome coronario, una poscirugía de revascularización coronaria. En cuanto a problemas cerebrovasculares, podemos tener encefalopatía hipertensiva, ictus hemorrágicos, ictus isquémicos con una presión arterial diastólica de menor a 120 milímetros de mercurio o una presión arterial sistólica menor a 210 milímetros de mercurio. Ahora, también podemos tener traumatismo craneal o medular y podemos tener problemas renales como la insuficiencia renal aguda. Podemos igual hablar de que para clasificar la urgencia hipertensiva, debemos saber que la hipertensión de rebrote tras un abandono brusco de medicación o hipotensora, hipertensión con insuficiencia cardíaca leve o moderada, podemos tener preeclampsia y una presión arterial diastólica menor a 120 milímetros de mercurio, asintomática o con síntomas inespecíficos. También se puede saber que para una emergencia hipertensiva se puede ocasionar por una eclampsia o una epistaxis severa, si es que hay quemaduras muy graves
un postoperatorio de cirugía con suturas vasculares. Ahora, para la emergencia hipertensiva, el objetivo sí o sí tiene que ser disminuir la presión arterial media en un 25% en un periodo de más o menos de pocos minutos a 2 horas hasta un nivel adecuado. Y eso, Doc. Listo, continuamos. Doc, no sé si puedo compartir. Sí, puedes compartir, adelante. Yo investigué más que todo sobre los fármacos. Creo que me A ver, confundí con mi está zapato, pero bien, ya. ¿no? Justamente nos sirve para eso. Algo que estoy notando, por ejemplo, y que tenemos que saber, ¿no? Cómo estudiar. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos frente a una emergencia? ¿Cómo nos damos cuenta que estamos frente a una urgencia, a una crisis? O sea, alguno por allí habrá estudiado sobre los valores, sobre las manifestaciones clínicas, que diga tal valor me indica esto, tal valor me indica el otro. A ver, vamos a ir viendo, ¿sí? Todos los que han levantado la mano van a exponer. Adelante, puede continuar. Ya complementando lo que dijeron mis compañeras, si no me equivoco, lo dijo Marifé, la diferencia principal entre urgencia y emergencia hipertensiva es que en urgencia no llega a lesionar ningún órgano diana y en emergencia hipertensiva sí. Entre algunas características clínicas, como podemos ver en las dos imágenes, se diferencia de urgencia y emergencia. Por ejemplo, en urgencia hipertensiva, lo primero que vamos a hacer es controlar lo que es la hipertensión arterial en horas y días con fármacos orales. Y en cambio, en la emergencia debe ser inmediata. Aquí les voy a mostrar una tablita de fármacos que son empleados para urgencias hipertensivas. Tenemos, por ejemplo, el captopril, la betalol, furosemida, amlodipino y felodipino. También nos indica lo que son sus efectos adversos. Y de la misma forma, acá hay una tablita de lo que es emergencia hipertensiva, que son fármacos similares. Y en cuanto a los efectos de los fármacos, les voy a mencionar de algunos. Por ejemplo, del nitroprusiato sódico. Este es un vasodilatador arterial y venoso, que esto va a disminuir la poscarga y la precarga. Esto es útil en lo que son las crisis hipertensivas acompañadas de insuficiencia cardíaca, ya que tiene un comienzo de acción de unos cuantos segundos. El labetalol, que es un bloqueante de beta 1 adrenérgico selectivo y beta adrenérgico no selectivo. Este tiene un efecto antihipertensivo del labetalol que comienza aproximadamente de 2 a 5 minutos después de su administración intravenosa. El urapidilo, que es un antagonista de los receptores alfa-1 adrenérgicos periféricos, que tiene un efecto vasodilatador. También tenemos lo que es la nitroglicerina, que este es un potente vasodilatador venoso. También puede ser un vasodilatador arterial, que va a disminuir lo que es la presión arterial, reduciendo la precarga y el gasto cardíaco. Este va a causar hipotensión y taquicardia refleja. Su comienzo es de 1 a 3 minutos y dura más o menos de 5 a 15. La nitroglicerina es principal en lo que son las emergencias hipertensivas, que están asociadas a síndromes coronarios y a casos después de cirugía cardíaca. La hidralacina, que es un vasodilatador directo. Los diuréticos, que estos causan una deflexión del volumen, que se utiliza más que todo en pacientes de emergencias hipertensivas. Y estos dos más, que es el enalaprilato, que es es similar o sea, actúa como respuesta al enalaprilato. Perdón. De este no se tenía muchos estudios, no estaba todavía aprobado, si no me equivoco, pero se estaba haciendo pruebas.
y la fenolatamina, que es un antagonista de los receptores alfa-adrenérgicos, que solo se utiliza en crisis hipertensivas relacionadas con el incremento de la actividad de la catecolaminérgica. Y eso sería. Listo, continuamos, por favor. Continuamos. ¿Alguno más? Doc, Listo, ¿se logra ver lo adelante. que estoy presentando? Sí, se logra ver, adelante. Diferencia entre emergencia y una urgencia hipertensiva. Cuando vamos a tener una urgencia como tal, como usted nos había indicado, ¿a partir de cuánto podemos determinar que va a ser una urgencia? Cuando la presión arterial va a ser 180 a 120 y esta va a ser asintomática. Entonces, cuando tengamos la presencia de un paciente con esta presión y que no va a tener síntomas, podemos determinarlo como una urgencia. Al ver que no va a poner, estas presiones no van a poner en peligro su vida y también no existe síntomas. Esto se va a tratar en horas, es decir, no necesitamos un tratamiento rápido o para poder regularizar como tal la presión arterial, pero sí lo vamos a tratar y generalmente se lo trata con fármacos. Eh, Ahora, el área en el que se realiza una urgencia va a ser en el área hospitalaria o ambulatoria. En cambio, una emergencia, vamos a determinar que es una emergencia cuando vamos a tener una presión, la presión arterial entre 220 a 120. Esta sí va a presentar síntomas. Los síntomas van a ser la cefalea, alteraciones visuales y uno de los más importantes que nos van a ayudar a determinar qué es la alteración de la conciencia, náuseas y vómitos. Las emergencias, a diferencia de una urgencia, lo vamos a tratar en el UCI, que es la unidad de cuidados intensivos. En este caso, la presión sube de golpe y súper rápido, por lo que es característica aguda, y la presión arterial va a tener una lesión en el órgano diana. Puede ser una encefalopatía, una hemorragia retiniana, la papilodemia, insuficiencia renal aguda, un edema agudo de pulmón o un síndrome coronario agudo. Y va a poner la vida del paciente en peligro. Esta debemos tratar en menos de 1 hora. Eso sería, Doc. Listo, Sergio. Continuamos. Siguiente, por favor. Bueno, eso está más preciso, ¿no? Lo que han mencionado sus compañeras con anterioridad también es lo correcto, pero tenemos que saber cuándo hablamos de lesión de órgano diana y cuándo no. Sí, entonces recuerden que los valores que nosotros hemos determinado a través de la medición nos orientan, así nos encontramos frente a una emergencia o una urgencia. Continuamos, por favor, adelante, el siguiente o la siguiente. Ok, Doc, complementando con lo que dijeron mis compañeras, igual, en una emergencia hipertensiva vemos una elevación aguda de la presión arterial y aquí ya vamos a ver alteraciones orgánicas graves con riesgo y lesiones irreversibles que van a comprometer la vida del paciente. Entonces sí van a necesitar un tratamiento inmediato y también una hospitalización. Y dentro de los signos y síntomas podemos ver ya falta de reacción, alteraciones de la conciencia, convulsiones y dolor de pecho intenso. En cambio, en una urgencia hipertensiva, vamos a ver también una elevación de la presión arterial en un paciente asintomático o con síntomas inespecíficos, pero va a ser un poco más leve y no va a haber una afección tan grande de los órganos diana, como ya habían dicho mis compañeras. Y aquí podemos ver dentro de los signos y síntomas acompañantes que son más leves, por ejemplo, náuseas, vómitos, dificultad respiratoria, ansiedad y también cefalea intensa, pero aquí no va a haber una alteración de la conciencia. Y estas dos definiciones que acabo de dar van a llamarse en conjunto crisis hipertensiva, en la que la presión arterial sistólica va a ser mayor a 180 y la diastólica mayor a 120. Dentro de las causas, bueno, ya mencionaron mis compañeras, pero las más importantes en una urgencia yo creo que sería feocromocitoma, una crisis de pánico, etcétera, y en una emergencia sería una insuficiencia renal, una encefalopatía hepática, etcétera. Y para tratar una urgencia, igual puede ser en un medio extrahospitalario porque no es tan grave, podemos usar captopril o nifedipino. En cambio, ya en una emergencia necesitamos
hospitalizar al paciente y más que nada ya empezar a ver la evaluación del estado de conciencia, si hay alteraciones neurológicas, también alteraciones renales. Eso, doc. Listo, gracias. Continuamos con el siguiente, por favor. ¿Se está viendo, Doc? A ver, déjeme ver. Sí, se está viendo. Ya, Doc. Ya, entonces, bueno, yo voy a comenzar. El paciente en una urgencia, el paciente va a acudir, digamos, a un servicio de urgencias por presentar síntomas. Y hay que realizar la depresión arterial, realizar la historia clínica adecuada, la presión arterial. Y en caso que la presión arterial sea mayor a 180 a 90 milímetros de mercurio, y según la Guía Europea de Sociedad de Hipertensión Arterial, es de mayor a 180 a 120, y según la Sociedad Española de Hipertensión Arterial es de mayor o igual a 210 120 milímetros de mercurio. Entonces, en caso que sí hay un daño a órgano blanco, si hay un daño a órgano blanco, entonces es una emergencia hipertensiva, y si no, entonces una urgencia hipertensiva. En una urgencia hipertensiva hay que ver que es asintomático o son síntomas inespecíficos. Para una emergencia hipertensiva va a haber daño a órgano blanco, como dije, y el tratamiento va a ser vía intravenosa. Por ejemplo, el labetalol, que la dosis de impregnación es de 20 miligramos, seguida por una dosis incrementada de 20 a 80 miligramos con intervalos de 10 minutos hasta conseguir un efecto deseado. En infusión se puede a una dosis de 1 a 2 miligramos minutos, como la nicardapina, el nitroprusiato y la nitroglicerina. La nicopardina es un calcio antagonista con alta selectividad vascular y fuerte actividad cerebral y coronaria. La infusión inicial es de 5 miligramos por hora, con aumentos de 2,5 miligramos por hora cada 5 minutos. Y el nitroprusiato es un vasodilatador arterial y venoso que va a disminuir la postcarga y la precarga. En las urgencias hipertensivas es preferente por vía oral, y el tratamiento es de 24 a 48 horas. Los IECAS, como el captopril, que es de 25 miligramos cada 6 a 8 horas, el enalapril de 10 miligramos cada 12 a 24 horas, y una dosis máxima al día es de 40 miligramos. Hay los betabloqueantes, el metaproliol de 50 a 100 miligramos cada 12 horas, el etanerol de 50 miligramos cada 12 a 24 horas, y antagonistas de receptores de la angiotensina 2, el losartán, el candesertán y el telmisartán. Después tenemos a los calcioantagonistas, el amlodipino y el nifedipino, que se administra el amlodipino de 5 a 10 miligramos cada 24 horas y el nifedipino de 30 a 60 miligramos cada 24 horas. Y los diuréticos tiacídicos, la hidroclorotiazida y la clortalidona, que de 25 miligramos cada 24 horas. Eso es todo. Listo, continuamos, por favor. Ya, yo para no repetir tanto, voy a mencionar lo principal. Igual repita, Almendra, igual repita. Ya, bueno, lo principal, como ya dijeron mis compañeras, es que como en la urgencia no se ve necesariamente una amenaza hacia la vida del paciente, el tratamiento puede ser más prolongado, entre las 24 y las 48 horas. Y el objetivo va a ser disminuir la presión arterial media en un 20%. Bueno, algunas de las causas que podríamos ver sería ingesta de cocaína o algunas interacciones con inhibidores de la monoaminooxidasa, trasplante de riñón, crisis de pánico. Y en la emergencia hipertensiva, como sí vemos una amenaza hacia la vida del paciente, el objetivo va a ser disminuir la presión arterial media en un 25%, pero en un periodo más corto, que sería entre minutos hasta 2 horas, o hasta que podamos alcanzar niveles seguros. Bueno, aquí las causas serían un poco más graves, como podría ser una insuficiencia cardíaca, un síndrome coronario agudo, entre otros. Y bueno, lo principal para evaluar la diferencia entre las dos sería una evaluación inicial del paciente que viene con la crisis,
para confirmar la elevación de la presión arterial, cuáles serían los valores, y descartar la existencia de lesión en los órganos diana. Y así podríamos diferenciar la urgencia de la emergencia. Eso. Listo, continuamos. ¿Se ve la presentación, doctor? Todavía no. Ahora sí. Adelante. Ya. En lo que es la emergencia hipertensiva, es la elevación severa de la presión arterial. Es que esta va a causar una difusión potencialmente letal de algún órgano blanco y por lo tanto va a exigir una corrección inmediata de las cifras tensionales, por considerarse este un factor desencadenante de la lesión clínica. Cuando existe un daño a un órgano blanco, existe lo que es una encefalopatía, una hemorragia, puede haber también edema agudo pulmonar o un síndrome agudo coronario. En cambio, en la urgencia hipertensiva, esta es la elevación de la presión arterial diastólica por encima de los 130 milímetros de mercurio, pero sin producir una disfunción aguda a algún órgano blanco. Es decir, no va a haber edema pulmonar, ni tampoco algún trastorno renal, ni neurológico. Este se puede tratar con fármacos sublinguales y orales, algunas veces en forma ambulatoria. Entre las diferencias tenemos aquí, por ejemplo, en la urgencia la presión arterial elevada es sin lesión de algún órgano diana. En cambio, en la emergencia, si existe la presión arterial elevada, existe lesión de algún órgano diana. En la urgencia no pone en peligro la vida del paciente y en la emergencia habitualmente pone en peligro la vida del paciente. En la urgencia se trata a lo largo de varias horas del día, en cambio en la emergencia requiere un manejo inmediato en 1 hora. Este se va a tratar con fármacos intravenosos, y en cambio la urgencia se trata generalmente con fármacos por vía oral. Y el área iba a ser en área de hospitalización o ambulatorio, en cambio en la emergencia va a ser en unidad de cuidados intensivos. Listo, muchas gracias. Continuamos, por favor. Ya, yo puedo seguir por mientras, Doc. Sí, adelante. Voy a adelantar a mi compañera. Muy bien. Primero, para definir crisis hipertensiva, tenemos que entender que la crisis es algo del momento y grave. Por ende, una definición más correcta, o bueno, la definición que yo encontré es el aumento severo y agudo de la presión arterial. Esta crisis hipertensiva se divide en tipo urgencia y emergencia. Tenemos que saber que la urgencia, entre comillas, podría esperar un poco más, pero la emergencia no. En la urgencia no hay evidencia de lesión de órganos blancos. Yo les voy a hablar en un rato cuáles son esas evidencias. Pero la presión arterial sí la encontramos mayor a 180, 120 miligramos de mercurio. O sea, ya sería una hipertensión grado 3. En el caso de emergencia sí vamos a tener evidencia de lesión a órgano blanco. Ahora, ¿cuáles serían estos órganos blancos? Podemos considerar 5. 3 de ellos son los de irrigación terminal o los órganos nobles: cerebro, corazón, riñón. ¿Por qué los llamamos de irrigación terminal? Porque si se produce una necrosis de estos, se pierde la función. Después los otros 2 que podemos considerar serían grandes vasos y la retina. En cerebro, nosotros tenemos que considerar las enfermedades cerebrovasculares, que en un caso podría ser isquémica. Si es que nosotros vemos que es isquémica, hay que disminuir en menos de 24 horas la presión arterial, para evitar que se convierta en hemorrágica, para evitar la necrosis. También podríamos presentar la enfermedad cerebrovascular hemorrágica. Ahora, ¿cuáles son los signos o síntomas de la enfermedad cerebrovascular? O la misma, se me olvidó mencionarles también la encefalopatía hipertensiva. El paciente va a acudir por cefalea, náuseas, emesis, incluso puede tener convulsiones. Nuevamente podríamos hacer hincapié al grado de orientación del paciente. Este se encontraría confundido, incluso podría estar en coma. Eso sería nuestro diagnóstico clínico para cerebro. Ahora en corazón tenemos 3 daños que nos pueden indicar que hay lesión de este órgano blanco.
Uno sería el infarto agudo de miocardio, donde tenemos que recordar que hay un dolor en el pecho opresivo, de localización retroesternal, que se irradia a cuello, hombro, brazo izquierdo y puede estar acompañado de náuseas, vómitos, diaforesis. Además, podemos presentar, o sea, también se puede presentar un edema agudo de pulmón. Ahora, en el edema agudo de pulmón tenemos 3 etapas. Nuevamente, nosotros tenemos que ver en qué grado, o sea, qué grado de lesión tiene este tejido. La primera etapa, el paciente se va a presentar con disnea y sonido y a la auscultación van a haber crépitos inspiratorios. La segunda etapa, o también denominada intersticial, va a estar con hipoxemia. Lo vamos a ver cianótico. Va a presentar ahora diaforesis y taquipnea. También vamos a encontrar una disminución de la ventilación. Y en la tercera etapa, o alveolar, el paciente se va a presentar con una hipoxemia severa o hipocapnia. También la capacidad vital va a estar disminuida y va a haber una expectoración espumosa y rosada. El edema agudo de pulmón podemos hacer exámenes diferenciales, que podría ser en el electrocardiograma, donde veríamos una taquicardia sinusal. También podemos hacer una radiografía de tórax, donde se podría ver la congestión y edema pulmonar, principalmente esas dos. Finalmente, otro de los casos sería la insuficiencia cardíaca aguda, que esta podría presentar signos de congestión, donde el paciente está caliente y seco, o podría estar caliente y húmedo. Perdón, signos de congestión, el paciente se siente caliente y húmedo, no seco. Ahora, para la lesión renal, lo que se presenta es una enfermedad renal aguda, que nuevamente es el deterioro de la función renal. ¿Qué exámenes complementarios bioquímicos nos van a permitir determinar esto? La elevación de la urea y la creatinina. Muy bien. En la clínica, el paciente se va a presentar con oliguria y la orina muy concentrada. También va a haber una diuresis normal. O sea, en vez de la oliguria, también podría presentarse con una diuresis normal y más adelante podría evolucionar en una poliuria. Van a haber signos de uremia, que podría ser el mismo olor, como vimos en clases del paciente, y algunos trastornos metabólicos. Muy bien, finalmente, en grandes vasos, el paciente va a presentar dolor abdominal, o sea, en el abdomen, por la parte de la ingle, también puede ser en las espaldas y piernas, o miembros inferiores, perdón. Va a cursar con náuseas y vómitos. ¿Cuál es el problema cuando hablamos de grandes vasos en una distensión aórtica? Que si no la tratamos, puede haber una hemorragia interna del paciente y está en riesgo su vida. No es un órgano noble como tal, pero sí se pone en riesgo su vida. Y finalmente la retina. En esta se hace el examen de fondo de ojo, donde se tendría que ver todas las estructuras que vimos en anatomía, pero se ve una mancha roja, que es la hemorragia retiniana. En esta, el paciente va a acudir por una pérdida brusca de la agudeza visual. También la visión puede haber una ceguera total o parcial en el caso del paciente. Nuevamente, esto lo determinamos con el examen de fondo de ojos si tenemos sospecha de hemorragia retiniana, complementando con la toma de muestra. Ahora, el tratamiento. Una vez que hablamos de una emergencia hipertensiva, ya no solo tratamos de buscar la presión óptima para el paciente con los distintos fármacos, sino que además nosotros buscamos de cómo solucionar el daño que se produjo en los tejidos. No voy a ahondar mucho en los fármacos, principalmente en caso de que sea emergencia, se recomienda la betalol en caso de que haya lesión de cerebro y grandes vasos. Hay que recordar que es un alfa y beta bloqueante. Incluso en grandes vasos podríamos ocupar el nitroprusiato, que produce relajación del músculo liso y es un vasodilatador. En caso de que veamos que haya lesión en corazón, ocupamos la nitroglicerina, como igual comentamos en las clases de fisiopatología, que es un potente vasodilatador. Y finalmente, si vemos lesión renal, se recomienda la furosemida, que es un diurético que también sirve para la insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión y edema. Eso sería mi explicación.
Listo, Cristian, gracias. Y para terminar, ¿quién más? Yo, los dos. Yo, doctor, estaba antes, Listo. pero no sabía que me tocaba, entonces voy a Adelante, confirmar. adelante. Mi pantalla se ve. A ver, veamos. Sí, se ve. Estoy desde el celular, entonces voy a Sí. compartir de esta manera. A ver si se puede. Ya como ya han reiterado muchas veces, igual vamos a mencionar algunas cosas que ya mencionaron mis compañeros. Debemos primero empezar con la determinación y ver las diferencias entre la urgencia y emergencia hipertensiva. Como la urgencia es la elevación aguda de la presión arterial, pero esta sin ninguna lesión en ningún órgano diana. Y la emergencia, así a grandes rasgos, se diferencia porque esta, aunque es una elevación aguda de la presión arterial, esta sí se acompaña de lesiones en varios órganos o un órgano diana. Para hacerlo rápido, voy a hacer en síntesis. Un favor, Saray, si pudiera rotar su teléfono celular, Ya, porque no se ve muy no bien. vemos muy bien, sí. A ver si se puede. Ahora sí, doctor. Ahora sí, mucho mejor. Ya. Para las urgencias, vamos a hablar primero de las urgencias hipertensivas. Como podemos ver ahí, se dividen. Voy a poner esto aquí. Ahora sí. Aquí están las mayores diferencias que tenemos en las urgencias y las emergencias hipertensivas. Los síntomas agregados se encuentran mayormente en las emergencias hipertensivas, ya que van a cursar no solamente con una elevación de la presión arterial, sino también con daños en los órganos, que estos órganos van a somatizar más signos y síntomas que nos pueden ayudar a diferenciar. En una urgencia hipertensiva, como no es tan grave, nosotros podemos tratarla al paciente, en el paciente ambulatoriamente, o también lo podemos internar. Pero en caso de emergencia hipertensiva, esta sí es de más riesgo. Necesitamos nosotros bajar la presión arterial de manera brusca en horas, minutos, ya que también tenemos comprometidos otros órganos y sistemas. En este caso, el ingreso del paciente al hospital es imprescindible. También tenemos en la urgencia, el tratamiento se hace mayormente por vía oral, ya que este tratamiento nosotros debemos bajar la presión paulatinamente, no así bruscamente, ya que podemos causar una bajada de presión muy rápida, una hipotensión aguda, y esto producir síntomas isquémicos, como vamos a hablar más adelante. Por otro caso, en las emergencias hipertensivas nosotros tenemos que tratar al paciente por vía parenteral, ya que esta vía es la más fácil, la más efectiva y la más rápida para bajar la presión arterial en el paciente, que es lo que necesitamos. Y como otra diferencia, en la urgencia hipertensiva nosotros tenemos o necesitamos un descenso progresivo de la presión arterial, no así siendo en la emergencia hipertensiva, ya que nosotros necesitamos un descenso rápido, agudo y breve de la presión arterial. Aparte de se aumenta la monitorización intensiva del paciente, ya que nosotros necesitamos estar verificándolo, por eso lo necesitamos ingresar al hospital. Entre las emergencias hipertensivas que podría mencionar, que son como que las más frecuentes, entre la combinación de la elevación de la presión arterial y el daño en el sistema nervioso, podríamos tener las encefalopatías hipertensivas, la hemorragia intercerebral, la hemorragia subaracnoidea, el infarto isquémico cerebral. Entre las emergencias hipertensivas asociadas con afecciones cardíacas, podríamos tener el síndrome coronario agudo, edema agudo de pulmón, disección aórtica, como ya mencionó anteriormente mi compañero. También tenemos las relacionadas con el exceso de catecolaminas, que son las crisis hipertensivas producidas por feocromocitomas,
Aumento de drogas simpático-miméticas del paciente, interacción también con los inhibidores de la monoaminoxidasa, y también podríamos tener esta crisis hipertensiva por posoperatorio o eclampsia. Los datos relevantes en la historia clínica del paciente para ser diagnosticado con crisis hipertensiva son antecedentes previos de crisis hipertensivas, claro. También su grado de control de la presión arterial, si el paciente es hipertenso y se está controlando. Si ha aumentado su dosis, también puede desencadenar a una crisis hipertensiva. O si el paciente es hipertenso y este ha cortado súbitamente sus fármacos, su tratamiento, también podría ser un antecedente de que es por eso que nos dio una hipertensión arterial, o también que el paciente simplemente esté bien, y en raros casos pasa y que el paciente se siente bien, no es una hipertensión diagnosticada, pero al principio, o sea, el paciente no sabe que tiene una hipertensión, ¿ya? Y entonces le da una crisis hipertensiva que está asociada a otros órganos, y acude al médico y pues encontramos que está cursando con una emergencia hipertensiva o una urgencia hipertensiva, puede ser en estos casos. O patologías orgánicas previas y consumo de drogas para elevar su presión arterial. Las urgencias. Luego, hablando más de las urgencias hipertensivas, tenemos nosotros que reducir, como ya había mencionado, la presión arterial gradualmente por debajo de 160-100 milímetros de mercurio. En pacientes previamente tratados, como ya mencionó, y que están cursando con urgencias hipertensivas, se debe incrementar su dosis, una dosis extra a su dosis habitual, para poder así controlar la urgencia hipertensiva. En pacientes con mal cumplimiento de sus fármacos, que no están tomando o que han cortado su tratamiento súbitamente, se debe reintroducir a su medicación, y también tratar con la restricción de sal en los alimentos, ya que esto nos causa más hipertensión. Y en pacientes sin antecedentes con hipertensión antigua, se debe iniciar un tratamiento hipertensivo oral, ya que puede ser diagnosticado con hipertensión arterial después de salir de la urgencia hipertensiva de por vida. En este caso, un rato no sé cómo se pasa. Ahora sí. Tenemos fármacos que se emplean en las urgencias hipertensivas. Tenemos como el captopril, la betalol, la furosemida, el amlodipino. Aquí están sus dosis. Para ir más rápido voy a pasar a siguientes cosas. Estos son los fármacos como que más eficientes en las urgencias hipertensivas, pero como ya había mencionado, después de cursar con la urgencia y tratarla, nosotros tenemos que tener también un cuidado con el paciente progresivo o después de la urgencia. Tenemos que revisar y tratarlo después con unos fármacos como sería el losartán, para controlar así su presión arterial después de esta emergencia. También podría destacar de que las vías, por ejemplo, sublinguales o intramusculares, no están muy aconsejables en este caso de urgencias hipertensivas, ya que las vías sublinguales, por ejemplo, pueden hacer que el paciente baje o tenga descensos bruscos de la presión arterial, y estos se acompañan de una isquemia. Entonces, en vez de ayudarlo, estaríamos también empeorando la situación, ¿no? En las emergencias hipertensivas, a diferencia de las urgencias, como ya mencionaron, necesitamos tratar al paciente de manera rápida.
necesitamos bajar la presión del paciente de manera brusca para evitar que se desencadene otra sintomatología o seguir produciendo daño en los órganos diana. El objetivo de reducir la presión arterial bruscamente es buscar la presión de 110 milímetros de mercurio de presión diastólica inmediata. Eso quiere decir un 10 o un 15% menor a la que hemos encontrado y a la que ha venido el paciente. Alrededor de 30 a 60 minutos. Por eso es brusca. O también podemos medir la presión arterial media y esta nosotros necesitamos bajarla por lo menos un 20% para que se considere como un paciente estable y así seguir con el procedimiento en la terapia intensiva, en el hospital. Una excepción a esto es en los accidentes cerebrovasculares, ya que esta bajada de presión brusca se debe hacer más cautelosamente, ya que el paciente puede sufrir otro tipo de eventos. Aquí también debemos tener mucho cuidado y estar alerta que los descensos tampoco sean bruscos y por eso necesitamos monitorización directa del paciente, ya que también puede cursar con una sintomatología isquémica por la administración de fármacos. Entonces, las dosis y los fármacos deben estar bien controlados para no desencadenar esta sintomatología isquémica. El tratamiento inicial para estas emergencias hipertensivas sería excelente bajar la presión del paciente en las primeras 2 a 6 horas a 100 a 150 milímetros de mercurio. Como ya había mencionado, en las emergencias hipertensivas tenemos las encefalopatías hipertensas. Estas van a cursar con náuseas, vómitos, alteraciones visuales, y esto nos va a indicar y van a ser más indicios de que además que su presión está elevada, puede estar cursando con una emergencia hipertensiva. También accidentes cerebrovasculares pueden cursar de una emergencia hipertensiva en las fases agudas, simplemente. Tenemos como aquí ejemplos de los fármacos que se pueden usar en las emergencias hipertensivas, como el nitroprusiato sódico, la betalol, la nitroglicerina, pero recordemos que no la sublingual. Sería no la sublingual, parenteral. Urapidilo, esmolol, enalaprilato. Y como podemos ver, ahí también tienen sus indicaciones especiales. También en isquemia coronaria aguda podríamos administrar de forma más específica la nitroglicerina combinada con beta bloqueantes para reducir la frecuencia cardíaca y reducir también el consumo de oxígeno que cursa esta isquemia. También en el edema agudo de pulmón, como fármacos podemos utilizar los nitratos y diuréticos del ASA. También pueden emplearse el nicardipilo, uradipilo, incluso el nitroprusiato. También para la disección aórtica, que ya mencionó mi compañero, podríamos usar de manera más específica los antagonistas beta-adrenérgicos, el esmolol, la betalol, y también podríamos usar el nicardipilo, el fenolpam. Son alternativas y que actúan casi igual que el esmolol y la betalol que mencioné antes. También tenemos las crisis hipertensivas por liberación de catecolaminas que ya mencioné. En estas podríamos tener el tratamiento con antihipertensivos antagonistas beta-adrenérgicos como la fentolamina,
y en combinación con el nitroprusiato o el benzocardinipilo o el fenoldopam. Y en la preeclampsia, que también es una emergencia hipertensiva, podemos usar el labetalol o el nitroprusiato sódico, pero con precaución a riesgo de intoxicación por cianuro, el nitroprusiato. Antes se usaba la hidralazina, pero ya no está recomendada, y ahora se usa el labetalol y en ocasiones el nitroprusiato. Y eso sería, doctor. Muchas gracias. Aquí, bueno, tenemos los puntos claves, pero creo que sería además ya repetitivo mencionarlos, pero me pareció importante como un resumen. Listo, gracias. Continuamos, por favor. Había alguien más, creo. Sí, doctor, yo que iba a decir un poquito del algoritmo del síndrome hipertensivo para saber cómo abordarlo cuando nos toque ya estar en el hospital. Adelante. Ya, el algoritmo del síndrome hipertensivo agudo va a tener dos caminos, la urgencia y la emergencia. La urgencia es un control gradual entre 24 a 48 horas, que lo primero que hay que hacer es confirmar las cifras tensionales, y hay que poner al paciente en reposo entre 5 a 10 minutos en una posición de cúbito supino en un lugar tranquilo, y en el caso de que sea muy necesario, darle la benzodiazepina si es que precisa para poder calmarlo un poquito más rápido. Para esto va a tener dos posibles opciones, una buena respuesta que va a seguir con una vigilancia ambulatoria nada más, y una mala respuesta que también se va a dividir en dos, en cual va a ser una que no recibía un tratamiento previo, y de ser así se le administraría captopril en 25 miligramos, y si es necesario vamos a repetir la misma dosis hasta 2 a 3 veces cada 30 minutos. Y también hay que cambiar o asociar algunos fármacos. Si tiene una buena respuesta, vigilancia ambulatoria nuevamente. Y si no era una buena respuesta y recibía tratamiento previo, se le va a reinstaurar el tratamiento si es que lo abandonó, y también se le va a aumentar la dosis y asociar a fármacos para aumentar su poder efectivo. Si este no tiene una buena respuesta, va a pasar a una emergencia del síndrome hipertensivo agudo. Acá esta va a ser un control gradual entre 30 minutos hasta 1 hora. Se puede seguir el protocolo ABC, también se va a ver la vía aérea si que está permeable o si que requiere oxigenoterapia. También va a haber una monitorización de la presión arterial en ambos brazos junto a un electrocardiograma de 12 derivaciones. También se le va a evaluar el nivel de conciencia. En la medicación, para la emergencia, puede administrarse nitroglicerina, ya sea por perfusión intravenosa en 21 miligramos, cada hora, en unas 7 gotas por minuto. También la nitroglicerina puede ser de suero de vidrio y protegerlo de la luz. Y también la indicación especial para la nitroglicerina sería la cardiopatía isquémica. Otro medicamento sería el labetalol. El primer bolo sería de 20 miligramos, el segundo bolo de 20 miligramos cada 5 minutos hasta un máximo de 100 miligramos. Y el tercer labetalol sería una tercera perfusión de 2 ampollas, hasta un máximo de 300 miligramos. Y el último medicamento sería la furosemida, de 1 a 2 ampollas intravenosa cada 30 minutos. Y hay algunas situaciones especiales en la emergencia, como en la cardiopatía isquémica, que se le va a administrar nitroglicerina, aneurisma disecante de la aorta, que se va a combinar la betalol más nitroglicerina, y la eclampsia, la encefalopatía hipertensiva, el ictus isquémico, también van a ser tratados con la betalol. Y la emergencia, si es que no se está en hospital, siempre tiene que ser derivado a uno, para poder abordarlo lo mejor posible. Eso era el algoritmo, doctor. Listo, muchas gracias. Bueno, empezamos entonces con nuestra clase de respiración, ¿sí? Que es un tema... Adelante, adelante. ¿Será que puedo hablar un poquito de los fármacos o ya no? A ver, adelante, 5 minutos. ¿De cómo funciona? Ya, directamente voy a pasar ya. A los fármacos de emergencia hipertensiva, mayormente vamos a usar lo que son los vasodilatadores directos, que sería como por ejemplo el nitroprusiato de sódico, que en este caso este fármaco va a dilatar las arteriolas, las vénulas, y esto va a provocar lo que es reducción de la postcarga y precarga igualmente, y va a disminuir la demanda de miocardio, o sea, del oxígeno en miocardio.
La nitroglicerina igual es un vasodilatador directo que dilata el sistema venoso. También se lo puede usar en la isquemia miocárdica y en insuficiencia cardíaca congestiva. La hidralazina, que en este caso va a aumentar lo que es el gasto cardíaco y de igual manera la frecuencia cardíaca, pero esto va a ser por un mecanismo reflejo. En los beta bloqueantes podemos encontrar el labetalol, que va a controlar inmediatamente lo que es la presión arterial, es por eso que se lo usa en emergencias hipertensivas. En los antagonistas del calcio, el nicarpidino, que va a provocar vasodilatación en el sistema arterial y coronario, el nifedipino, que va a disminuir la resistencia vascular periférica y va a aumentar el flujo sanguíneo coronario. El verapamilo, que va a provocar vasodilatación arterial y va a disminuir lo que es la conducción auriculoventricular, y de igual manera es un fármaco inotrópico negativo. Y lo que encontramos por último en el aprilato, que hay que usarlo con mucho cuidado, pues porque puede provocar una taquicardia refleja también. Y los diuréticos, que no son fármacos como usados de primera línea, porque puesto que muchos pacientes pueden estar hipovolémicos, entonces solo ayudan a regular lo que es el volumen intravascular y mantener lo que es el gasto urinario. Eso sería. Listo, muchas gracias. Bueno, ahora sí, empezamos. Sus camaritas, doctores, ya saben. Empezamos con el estudio de respiración, ¿sí? Cuando hablamos de respiración, hacemos referencia a lo que es el intercambio gaseoso, ¿sí? Por ejemplo, lo que es respiración en semiología no es tan detallado. Es uno de los signos vitales que son más fáciles de comprenderlos y estudiarlos, ¿no? Bueno, ya sabemos qué es respiración. Hacemos referencia a lo que es ese intercambio gaseoso que sucede a nivel alveolar, ¿sí? Nada más que eso. Bueno, observen esto. Cuando hablamos de las alteraciones respiratorias, estas alteraciones respiratorias yo puedo estudiarlas a través de las alteraciones mecánicas propiamente dichas y a través de las alteraciones bioquímicas funcionales. Entonces, en esta clase, doctores, nos vamos a centrar en lo que son las alteraciones de la mecánica respiratoria, no así de las alteraciones bioquímicas, ¿no? Ya que para esto se requiere exámenes complementarios como una espirometría, como una gasometría arterial, etc. ¿Sí? Eso lo verán mucho más adelante en medicina interna y lo veremos también en la parte de fisiopatología. Algo que yo tengo que estudiar dentro de la mecánica, primeramente es el tipo respiratorio, es decir, el patrón respiratorio que presenta cada persona. Y esto varía especialmente entre géneros. En pacientes de sexo masculino encontramos lo que es un patrón respiratorio completamente diferente de una persona de sexo femenino. Observen, podemos encontrar diferentes tipos de respiración. Una respiración costoabdominal, donde predomina más la respiración abdominal que la respiración torácica, que es frecuente de los pacientes varones. Observen, ¿no? Lo que dice acá, predomina la acción del diafragma y de los músculos abdominales. Y tenemos la respiración que es netamente costal, donde existe un predominio de lo que es el movimiento costal superior debido a la acción de los músculos torácicos. Ese tipo de respiración, bueno, que ustedes están observando, es característico de pacientes de sexo femenino. En otras palabras, el paciente varón presenta una respiración toracoabdominal donde predomina lo que es el movimiento abdominal, y una mujer presenta lo que es una respiración costal superior donde existe un predominio marcado de los movimientos torácicos. Esto es importante porque muchas veces nosotros encontramos lo que es una inversión del patrón respiratorio. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de inversión? Hacemos referencia a lo que es una modificación de este patrón. Y les pongo un ejemplo. La mujer que respira más utilizando los músculos costales puede llegar a respirar utilizando más el diafragma o los músculos abdominales. Eso es completamente patológico, ¿sí? Esto es frecuente en algunas alteraciones pulmonares, en un cuadro de neumonía, en cuadro, por ejemplo, de un derrame
pleural existe ese tipo de modificación. Y en el hombre, bueno, también puede existir esa inversión de ese patrón. En vez de que utilice más el diafragma y los músculos abdominales para poder respirar, en muchas ocasiones utiliza con mayor frecuencia los músculos de la caja torácica. Y esto está estrechamente relacionado con alteraciones abdominales, con cualquier tipo de alteración abdominal, ¿sí? Bueno, en las mujeres, a ver, ponemos otro ejemplo para que vean que no siempre es así. ¿Qué es lo que sucede si mi paciente de sexo femenino presenta lo que es dolor abdominal? Entonces, en este caso, el patrón costal se va a hacer mucho más evidente. Y supongamos que mi paciente de sexo masculino presenta algún tipo de o alteración pulmonar. Entonces, lo característico es que la respiración de tipo abdominal se haga mucho más intensa, ¿sí? Acá tenemos la frecuencia respiratoria, varían al igual que todos los signos vitales dependiendo las edades. Observen que en un recién nacido la frecuencia respiratoria es alta, estamos hablando de más de 44 respiraciones por minuto. Y en un paciente adulto tenemos valores, bueno, que son mucho menores, ¿no? Que probablemente varíen con los valores que ustedes han estudiado y están observando en la diapositiva. ¿Qué valores les han mencionado, doctores, en sus clases prácticas? De 12 a 18 respiraciones por De 12 a minuto, doctor. 18, de 12 a 20, algunos libros manejan de 12 a 22, por ejemplo, ¿sí? Entonces, vamos a tomar en cuenta esos valores, ¿no? De 12 a 18 o hasta 20 como límites máximos. ¿Listo? Bueno, algo que nosotros debemos tomar en cuenta es que muchas veces encontramos algunas causas que son capaces de incrementar la frecuencia respiratoria. Y al incremento de la frecuencia respiratoria, nosotros lo denominamos con el nombre de taquipnea. ¿Cuáles son esas causas, por ejemplo? Tenemos pacientes que presentan insuficiencia cardíaca, pacientes que presentan alteraciones emocionales, pacientes que presentan lo que es dolor físico, anemia, la actividad física, el incremento de la temperatura corporal, aunque también tenemos alteraciones de origen cardíaco que se caracterizan por presentar, en este caso, frecuencias respiratorias altísimas, ¿no? Un ejemplo de esto, la insuficiencia cardíaca izquierda. Y en algunos casos encontramos cifras extremas, como ustedes pueden observar, donde existe un incremento grande de la frecuencia respiratoria, que puede llegar hasta 40, 50, 60 respiraciones por minuto, especialmente, por ejemplo, en pacientes que presentan tuberculosis. Cuando hablamos de bradipnea, como dice el nombre, es una disminución, ¿no? Disminución de la frecuencia respiratoria. Y esto es frecuente observar, por ejemplo, en algunos estados fisiológicos, durante el sueño, por ejemplo, en pacientes ancianos también. Sin embargo, puede encontrarse relacionado también con alteraciones patológicas, un cuadro de acidosis, un cuadro de enfisema, y especialmente cuando el paciente consume algún tipo de fármaco, especialmente los fármacos opiáceos. Si ustedes alguna vez han leído, por ejemplo, los prospectos de los fármacos opioides, seguramente habrán notado que dentro de las indicaciones o dentro de las precauciones, mejor dicho, les menciona, ¿no? Si es que usted conduce, si es que usted trabaja con maquinaria pesada, si es que usted trabaja conduciendo alguna movilidad, algún vehículo, evite tomar este tipo de fármacos. ¿Por qué? Porque este tipo de fármacos son depresores del sistema cardiorrespiratorio. Ponemos el ejemplo de la codeína, ¿sí? Que muchas veces es un componente que se encuentra dentro de los jarabes para la tos, que en la sangre se vuelven morfina. Tenemos el uso de otros fármacos, como por ejemplo la hidroximorfona, la propia morfina, que son capaces de reducir la frecuencia respiratoria del paciente, ¿sí? Entonces, es importante determinar cuál es la causa, ¿no?, de este tipo de alteraciones y buscar algunos datos clínicos que sean capaces de sugerir lo que es dificultad respiratoria. Bueno, observen, cuando hablamos de amplitud respiratoria, que es otro parámetro que debemos estudiar en lo que es respiración, depende de la frecuencia respiratoria. A mayor frecuencia, menor amplitud.
Ninguno de ustedes me ha preguntado cómo medimos lo que es la frecuencia respiratoria. Para medir, por ejemplo, la frecuencia respiratoria, es más que suficiente observar, en este caso, los movimientos o el número de expansiones torácicas en un minuto. ¿Sí? Y cuando hablamos de amplitud, doctores, que muchas veces confundimos con lo que es frecuencia, lo que nosotros debemos observar es la capacidad que tiene el tórax de expandirse. ¿Listo? Uno es el número de respiraciones en un minuto que son observables a través de la expansión, y otro es la expansión en sí, que hace referencia a un incremento del diámetro anteroposterior del tórax. A ver, vamos a realizar un ejercicio cortito. Cristian, respire, inspire, a ver, de forma prolongada. Listo, exhale. Otra vez, inhale. Lo que ustedes están observando es amplitud. Otra vez, exhale. Fíjense, este es un ejemplo de que si yo incremento la amplitud, lo normal es que reduzca la frecuencia cardíaca. Sí, otra vez, a ver. Inspire. Estoy incrementando la amplitud. Exhale. Y disminuye la frecuencia. Eso es lo normal, ¿sí? Inhalo y exhalo. Y disminuye la frecuencia. ¿Qué es lo que sucede si existe un incremento de la frecuencia? Respire de forma rápida. A ver, ¿a quién le preguntamos? Almendra. Adelante, Almendra. La camarita un poco hacia atrás para ver el rostro y el tórax, y respire de forma rápida. Lo más rápido que pueda. Más rápido. Más rápido. Eso es. Sí, observe. No, siga, Almendra. Sin vergüenza, no tenga miedo. Observen qué es lo que ha sucedido con su amplitud torácica. Se encuentra reducida. Sí, muchas gracias, Almendra. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en caso de que exista lo que es un incremento de la frecuencia, generalmente lo que nosotros deberíamos encontrar es una reducción de la amplitud, ¿sí? Sin embargo, doctores, existen algunas situaciones en las que nosotros no encontramos esto. Y un ejemplo es justamente la hiperpnea, que muchas veces se acompaña de lo que es una polipnea. A ver, el grupo expositor, ¿recuerda qué diferencia existe entre hiperpnea y polipnea? La hiperpnea hace referencia a lo que es un incremento de la amplitud. Sí, es una respiración profunda, como ustedes observan acá, acompañada de una serie ininterrumpida de suspiros, con escaso o ningún malestar subjetivo. Un ejemplo de esto es la respiración acidótica o la respiración de Kussmaul. Pero recuerdan que es la polipnea. La polipnea se caracteriza por un incremento de la amplitud respiratoria asociado a lo que es un incremento de la frecuencia respiratoria. Regresemos a lo que normalmente encontramos. La amplitud respiratoria depende de la frecuencia. Si la frecuencia es grande, la amplitud es menor. Si la amplitud en este caso es mayor, la frecuencia es menor. Eso es lo característico. Pero podemos encontrarnos con este tipo de estados, ¿sí? Una respiración polipnéica. Una respiración que sea rápida y que sea amplia. A ver, Andrea Jaramillo. Respire de forma amplia pero rápida. Yo le voy a marcar el ritmo, ¿sí? Inhale. De forma profunda. Exhale. Otra vez inhale. De forma más profunda. Exhale. Otra vez, inhale. Yo no veo cómo se expande su tórax. Exhale. Otra vez, inhale. Más rápido, exhale. Otra vez, inhale. Otra vez, exhale. Ahora, a ver, vamos a dejar de realizar ese ejercicio. ¿Qué siente, Andrea? Me cansé. ¿Se ha cansado? ¿Mareada probablemente? No, solamente agitada. No, solamente agitada. Ese es el tipo
de alteraciones que nosotros encontramos con este tipo de respiración, ¿no? La respiración se hace mucho más dificultosa. Y esto es típico, doctores, de los estados acidóticos. Cualquier tipo de alteración acidótica presente este tipo de respiración. Una cetoacidosis diabética, podemos encontrar, fíjense, ¿no? En lo que es una uremia, ¿no? Un síndrome urémico. Y bueno, prácticamente y de forma general en estados acidóticos. Observen, ¿no? Es hiperpnea asociada a lo que es una taquipnea, recuerden, ¿no? Hiperpnea más taquipnea, polipnea. Es frecuente en crisis histéricas, en alcalosis respiratoria, o eso conlleva, perdón, a lo que es una alcalosis respiratoria y posteriormente a lo que es una tetania. Vamos a poner el ejemplo, a ver, de una crisis histérica. Los varones, cuando se encontraban en el colegio y querían pelear con todo, ¿no? Porque querían hacerse respetar en el colegio. Cuando tenían 13 años, 15 años, tenían las hormonas a flor de piel, ¿no? ¿Cómo respiraban? O cómo han visto, o seguramente alguna vez han visto, ¿no? Pelear a dos personas, agarrarse a puñetes. ¿Cómo respiran estas personas? ¿Respirarán de forma calmada? Bueno, si es un experto en artes marciales, sí, ¿no? Como Será agitados. calmado, tranquilo. Agitados, doctor, tendrían que estar. Agitados, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede con la frecuencia? Se incrementa. ¿Qué es lo que pasa con la amplitud? También se encuentra incrementada, ¿sí? Lamentablemente, es frecuente en crisis histéricas y lamentablemente las crisis histéricas son más frecuentes en las mujeres, ¿sí? Cuando se encuentran enojadas, empiezan a tener ese tipo de respiración. Probablemente alguna vez a su mamá les ha pasado esto. Empiezan a respirar de forma profunda, de forma rápida y existe entumecimiento de las manos o existe entumecimiento del rostro. Ese es un ejemplo de tetania y conlleva justamente a ese tipo de alteraciones, ese tipo de respiración. Bueno, cuando hablamos de la respiración superficial, queremos decir que existe una disminución de la amplitud. Ya sabemos qué es lo que vamos a observar en este tipo de pacientes. Una disminución de la expansibilidad torácica. Apenas se va a expandir lo que es el tórax con cada movimiento respiratorio, ¿no? Es frecuente en la meningitis, en alteraciones del estado de conciencia y también durante el sueño. Si ustedes observan alguna vez a una persona mientras duerme, no van a notar una amplitud grande de su tórax. La amplitud se va a encontrar reducida, ¿sí? Eso es lo característico. Otro punto que nosotros tenemos que estudiar y que se encuentra estrechamente relacionado con lo que es la amplitud respiratoria es el ritmo respiratorio. Fíjense, las alteraciones más comunes que afectan el ritmo es la neurosis por ansiedad, ¿sí? Y tenemos acá algunos ejemplos. Tenemos la denominada respiración de Cheyne-Stokes, que no debemos confundir con la denominada respiración de Kussmaul-acidótica. Observe, ¿qué nos dice? Es una respiración que está acompañada de una serie ininterrumpida de suspiros. La respiración de Cheyne-Stokes, doctores, también se caracteriza por ser una respiración suspirosa, solamente que en este caso se agrega lo que es un periodo de apnea. ¿Qué quiere decir apnea? Ausencia de respiración. Y si nosotros observamos la gráfica, por ejemplo, de la respiración acidótico de Kussmaul, existe lo que es un incremento súbito de la amplitud y una disminución súbita de la amplitud. Eso es lo característico. En cambio, en la respiración de Cheyne-Stokes, el incremento de la amplitud es gradual y la disminución de la amplitud es gradual. ¿Sí? Diferencias. A ver, ¿a quién pedimos que
Bueno, alguien me ha expulsado, ¿no? Me entero quién es y lo vamos a colgar, lo vamos a crucificar. Bueno, les estaba mencionando. La denominada respiración suspirosa. Suspire, a ver, Francisco, Andrés Miranda. ¿Cómo suspira, Francisco? No le escuchamos, pero Francisco, tiene el micrófono apagado. Otra vez, suspire. Otra vez. Otra vez. Pero más rápido. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Vamos a hacer esto por 10 segundos. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Liz, ¿cómo se siente, Francisco? Me empecé como a acalorar y un poco mareado. Como se ha puesto caliente, Francisco, ¿no? Bueno, se ha mareado, eso es lo característico, ¿sí? Eso es lo característico. Ese tipo de respiración que su compañero nos ha presentado se denomina respiración de Kussmaul. El paciente respira así, ¿sí? Por eso decimos que lo característico es esa serie ininterrumpida de suspiros. A diferencia de la respiración de Cheyne-Stokes, el incremento de la amplitud es gradual y la disminución de la amplitud también es gradual. Se asemeja al suspiro que ustedes realizan cuando están enamorados, ¿no? Cuando ven pasar al chico o la chica de sus sueños. A ver, Andrés, usted tiene cara de estar enamorado. ¿Cómo suspira cuando ve al amor de su vida? A ver, otra vez. Bueno, ¿qué suspiro más seco, Andrés, ¿no? A ver, ¿a quién pedimos? A Alejandra Fabiola. Suspire, Alejandra. Alejandra Fabiola Gutiérrez. Bueno, ¿no? Cuando hablamos de una respiración suspirosa, no es tan continua, ¿sí? Yo voy a hacer el ejercicio. Listo. Y existe una pausa. Y esa pausa puede durar cierto periodo de tiempo, 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos. Entre más dure, el paciente presenta lo que es mayor alteración, ¿no? Presenta lo que es una sensación de angustia y de ahogo. Observen, por ejemplo, puede llegar a durar ese tipo de alteración, ese periodo de apnea, más de 40 segundos, ¿sí? Otra vez hago el ejercicio, ¿sí? Y dejo de respirar. Esa es la diferencia con la respiración de Kussmaul. Si ustedes han escuchado, el tipo de respiración que presento es incremento gradual de amplitud y disminución gradual de la amplitud seguido de lo que es un periodo de apnea. Observen, es normal en niños, les había mencionado, es normal en ancianos. Cuando ustedes duermen, presentan este tipo de respiración, es sumamente fisiológico, pero cuando algún paciente presente este tipo de alteración de forma reiterativa en el transcurso del día, es un dato frecuente de insuficiencia cardíaca de predominio izquierdo. ¿Qué es lo que le llama la atención? A ver, de la respiración de Biot o Biot también se denomina. Es un tipo de respiración que se caracteriza, como ustedes observan, por un incremento que es súbito de la amplitud respiratoria, seguida de lo que es un periodo de apnea. ¿Sí? Esa es la diferencia con la respiración de Cheyne-Stokes. Y esta respiración de Biot, doctores, en conjunto con la respiración caótica, es frecuente encontrar en pacientes que presenten alteración del sistema nervioso central. En una encefalitis, en una meningitis, en un traumatismo cráneoencefálico encontramos estos tipos de respiración. Sugiere lo que es daño grave.
del sistema nervioso central, especialmente la caótica. Tenía un video de un paciente que, bueno, había intentado suicidarse disparándose en la cabeza, en el que hemos podido encontrar la respiración caótica o atáxica. Voy a seguir buscándolo para que puedan observar el tipo de respiración que tiene este tipo de paciente. Como nos dice el nombre, es una respiración caótica. ¿Sí? No podemos determinar la frecuencia, no existe la regularidad entre respiración y respiración. Las alteraciones de la amplitud son muy llamativas. En un momento el paciente presenta lo que es un incremento de la amplitud rápida, la otra disminuida, entonces de allí el nombre, ¿no? De respiración caótica. Otro tipo de punto, además de observar la regularidad, además de estudiar lo que es el ritmo respiratorio, yo debo estudiar la relación inspiración y expiración. Esto lo van a evaluar entre ustedes. A ver, revísense, observen. Tenemos dos puntos importantes, uno a la inspección y otro a la auscultación. Vamos a pedir a otro de sus compañeros que respire. A ver, Mario, adelante. Solamente realice lo que es un ejercicio de respiración. Inhale y exhale, nada más. Otra vez. Listo, gracias. Si ustedes se han dado cuenta, yo debo estudiar el tiempo. En este caso, el tiempo, la relación entre inspiración y expiración es casi el mismo. Si ustedes observan a la inspección, cuando yo he observado a su compañero, puedo decir que dura menos que la expiración, pero son similares, ¿no? Observen, la relación es 5-6. Dura un tiempo más la expiración que la inspiración. Pero si nosotros le pedimos a su compañero que realice el mismo tipo de ejercicio, pero en este caso ya no lo vemos, sino lo auscultamos, esa diferencia va a ser mucho más breve. La inspiración durante la auscultación va a durar de principio a fin. Y por otro lado, la expiración se acorta, va a durar solamente un tiempo. Esta es la característica normal, ¿no? Esto más adelante, doctores, lo vamos a estudiar de forma mucho más detallada cuando hablemos de auscultación pulmonar, ¿sí? Ahora, tenemos que observar algunas alteraciones que pueden afectar esta relación entre la inspiración y expiración. Por ejemplo, la inspiración prolongada. En este caso, si es que la inspiración, recuerden, ¿no? Lo que hemos mencionado, la expiración tiende a durar más que la inspiración. Pero si a la inspección observamos que la inspiración es mucho más prolongada, esto es típico, doctores, de procesos obstructivos de la vía aérea superior. ¿Sí? Y todos ustedes han presentado esto. Hablamos, a ver, un ejemplo, de una laringitis. Cuando ustedes se encuentran albergando un proceso infeccioso. Probablemente no sepan cómo diagnosticar una laringitis, pero existe lo que es disfonía o afonía. La voz les cambia, hablan suavito, ¿sí? No pueden gritar, no pueden hablar a voz llena, típico de una laringitis. ¿Cómo respiran? Su inspiración es prolongada, no respiran de forma normal. Ahora que ya saben, a ver, si es que alguno alguna vez presente este tipo de alteración, observe eso y note eso. Se va a dar cuenta que la inspiración se hace mucho más prolongada. Dura más la inspiración que la expiración. Y además que podemos encontrar otras alteraciones, ¿no? Como por ejemplo, observen que ya son signos que sugieren dificultad respiratoria. Esto que estamos observando acá se denomina tiraje. Ustedes van a poder observar cómo en este caso se marcan las costillas con cada respiración cardíaca. Para la siguiente clase, doctores, les voy a pedir que busquen los denominados criterios de Silverman, ¿sí? Que son criterios que se utilizan en los pacientes pediátricos para evaluar lo que es dificultad respiratoria. Y uno de esos parámetros dentro de estos criterios es justamente lo que es el tiraje. Tenemos lo que es la retracción costal que observamos acá. Cuando ustedes respiran no existe este tipo de alteración que les estoy enseñando.
Existe disociación toracoabdominal. Cuando hablamos de disociación toracoabdominal, existen movimientos exagerados tanto en la caja torácica como en la pared abdominal durante la respiración. Otra alteración de esta relación es, por ejemplo, lo que nosotros denominamos cornaje. Y cuando hablamos de cornaje, es una respiración ruidosa, que sugiere de la misma forma lo que es un proceso obstructivo de vía respiratoria superior. Bueno, para este punto les pongo el ejemplo de lo que es un resfrío común. Todos alguna vez han presentado un resfrío común, todos han presentado lo que es este incremento de secreciones en fosas nasales. ¿Cómo respiran? ¿Es ruidosa su respiración o no? Es ruidosa su respiración, ¿no? ¿Por qué? Porque el paso del aire, en este caso, podríamos decir que moviliza las secreciones que se encuentran en la vía respiratoria superior. Como dice el nombre, ¿no? El cornaje se asemeja a lo que es el sonido originado por un cuerno de caza. ¿Conocen en nuestro medio el pututu? Aunque ustedes ya son mexicanizados, ¿no? Güey, bro, no manches, no mames. Qué raro escuchar un boliviano hablar como mexicano. ¿Alguna vez han estudiado, han visto, en el colegio por lo menos, cuando han visto historia, a un cuero de caza? Bueno, es frecuente, ¿no?, en nuestra cultura utilizar esto. Es el cuerno de un toro, que lo vuelven un instrumento. Y las personas soplan a través del cuerno y se origina lo que es un sonido similar a un ronquido, que es intenso. De allí el nombre, ¿no?, de cornaje. Se asemeja a eso. Se asemeja a un ronquido para que no se pierda. ¿Listo? Bueno, otras alteraciones que también lo vamos a estudiar. Un segundito, que más adelante lo vamos a estudiar, por ejemplo, cuando veamos alteraciones pulmonares, son algunos ruidos anormales que podemos encontrar a la auscultación. Por ejemplo, los crépitos y, por ejemplo, las sibilancias, ¿no? El roncus. Bueno, el nombre les dice, ¿no? Roncus. Cuando hablamos de roncus, doctores, o los estertores crepitantes, hacen referencia a lo que es la acumulación de secreciones en lo que es la vía respiratoria. ¿Sí? Recuerden que la vía respiratoria debe encontrarse libre. Entonces, cuando existe la acumulación de secreciones, el aire pasa a través de esta vía y ese flujo moviliza las secreciones y origina ese sonido, ¿no?, similar a un ronquido, y recibe el nombre de roncus. Observen, me indica lo que es un proceso obstructivo. Encontramos otro tipo de sonido a nivel pulmonar que recibe el nombre de sibilancias, que también lo vamos a estudiar más adelante de forma mucho más detallada, que sugiere, en este caso, un proceso obstructivo, pero más que obstructivo es estenótico, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en este caso con el bronquio? Como ustedes están observando, reduce su calibre o reduce su diámetro. No solamente se caracteriza por la presencia de secreciones, sino por una alteración estructural en sí del bronquio. Entonces, cuando el aire pasa por esta estructura, como está pasando de un lugar de mayor presión, de un lugar de menor presión a uno por mayor presión, existe lo que es la presencia de un sonido de timbre musical. Como nos dice el nombre, ¿no? Roncus se asemeja a un ronquido y la sibilancia se asemeja a lo que es un silbido. Recuerden, sugiere de la misma forma alteración obstructiva. Ahora sí, Cristian, adelante. Dentro de los criterios de Silver, comentó, o sea, nos dijo algo con relación al abdomen, porque los 4 que estudiamos nosotros en gabinete fue tiraje, cornaje, retracción intercostal y aleteo nasal. Esos 4 nos enseñó el docente. Existe disociación toracoabdominal también. Disociación, ya. Sí, toracoabdominal. Gracias, doctor. ¿Listo? Ahora, bueno, seguimos, ¿no?, lo que son alteraciones en la relación e inspiración. Podemos encontrar otro tipo de respiración que se denomina respiración paradojal, ¿sí? En este caso,
¿qué es lo que sucede? Como ustedes observan, es debido a fatiga diafragmática, es debido a fracturas costales. Probablemente ustedes no han experimentado este tipo de alteraciones, pero sí probablemente han experimentado lo que es un desgarro muscular de algún músculo de la caja torácica. ¿Alguna vez se han desgarrado un músculo torácico al realizar deporte? Nunca. Son sedentarios. Alguno por allí que levante pesas, a ver, que se haya desgarrado algún músculo de la espalda, del hombro. No, yo. Tampoco, solamente hacen brazos. A ver, yo, ¿quién dijo yo? No, Noelia, a ver, Noelia. ¿Qué músculo se ha desgarrado? en mi espalda me dijo que era mi trapecio. Porque Y, al respirar, a ver, al respirar, ¿qué pasa? Cuéntenos, eso es lo que cuando nos llama la respiro atención. profundo, me duele y siento como una punzada, entonces dejo de respirar al inspirar es cuando Listo, ¿no? se amplía mi Lo que caja mencionaba torácica y su me comienza compañera. a doler. Bueno, aquellas personas que somos saludables, que realizamos actividad física, que realizamos deporte, por ejemplo, tendemos a tener este tipo de problemas musculares, ¿no? Desgarros, ¿sí? Bueno, Noelia va a entender, pero los demás espero que entiendan. ¿Alguna vez han presentado un dolor en la caja torácica? Generalmente debido a un dolor muscular, ¿sí? O un desgarro en un músculo de la espalda. ¿Cómo afecta esto lo que es la inspiración? Además de la fractura costal o la fatiga diafragmática. Ustedes inspiran y el simple hecho de inspirar conlleva lo que es un incremento de la expansibilidad torácica. Pero si sufrieran, por ejemplo, un desgarro muscular, que estamos usando como ejemplo para que entiendan, inspiran y llega un momento donde el músculo se desgarra más, entonces dejan de inspirar. ¿Sí? ¿Y qué es lo que sucede? Exhalan posteriormente, ¿no? La inspiración es cortita, es mucho más corta que la expiración. Hacen un movimiento así, de corto, y la expiración es prolongada. Tienen la necesidad de tomar bocanadas de aire, pero se ven impedidos porque justamente les duele el tórax. Incluso dejan de respirar por las fosas nasales. Prefieren respirar por la boca. ¿Por qué? Para incrementar su amplitud abdominal y no así la amplitud torácica. Esa es la característica de la respiración paradojal. Existe lo que es una alteración completa de esa relación inspiración-expiración. Si alguna vez se han fracturado las costillas, si alguna vez han presentado un desgarro muscular, se van a dar cuenta de cuál es la característica de este tipo de respiración. ¿Listo? Bueno, continuamos. Observamos de otras alteraciones que sugieren, ¿no?, esa alteración en esa relación inspiración y expiración. Lo que decía su compañero, el denominado aleteo nasal. Cuando hablamos de aleteo nasal, observen, sugiere dificultad respiratoria, mayor esfuerzo respiratorio, es un síntoma, es un signo, por ejemplo, que muchas veces se ve asociado a lo que es un incremento de la frecuencia respiratoria, amplitud, etc. Lo que ustedes observan es esto, doctores, ¿sí? Ese es el denominado aleteo nasal. Lo normal es que cuando ustedes respiren no exista lo que es movilidad de las fosas nasales. Pero ¿qué sucede en casos de dificultad respiratoria? Debido a cualquier alteración, una neumonía, por ejemplo, van a realizar mayor esfuerzo respiratorio. Y por lo tanto, ¿qué es lo que sucede con las fosas? Se dilatan mucho más. ¿Sí? Esa es la característica del aleteo nasal, que también se considera un signo que sugiere dificultad respiratoria. Y acá tenemos, bueno, manera de resumen, las gráficas, ¿no?, de los diferentes tipos de respiración que hemos estudiado. Hacemos referencia a la primera. Las demás ya no las vamos a ver porque ya las hemos escrito. Eupnea. ¿Qué es eupnea? Es una respiración normal. Normal en frecuencia, normal en amplitud, normal en la relación inspiración-expiración. Todo es absolutamente normal. Otro tipo de respiración que podríamos agregar acá
es la denominada respiración agónica. Y cuando hablamos de la respiración agónica, bueno, dentro de lo que es emergencias, dentro de lo que es cardiología o reanimación, por ejemplo, es frecuente. Es un tipo de respiración que se asemeja a un ronquido, que se asemeja a un resoplido o que se asemeja a un gemido. Y es típico de aquellos pacientes que presentan paro cardiorrespiratorio. ¿Sí? Entonces, si ustedes observan alguna vez a una persona en la calle que ha sufrido un accidente de tránsito, que ha sufrido una caída de altura, o que estaba caminando por allí y se ha colapsado, por ejemplo, y ven que ese tipo de persona tiene esa respiración a manera de ronquido, a manera de resoplido o a manera de gemido, sospechen en lo que es una parada cardiorrespiratoria. ¿Sí? Eso es frecuente en este tipo de pacientes. Y nada más, doctores. ¿Cómo dijo ¿Dudas, que se llamaba, preguntas? perdón, el último tipo de respiración? Respiración agónica. Agónica. Les llamo lista, doctorcitos, así que atentos. Nos vamos a conectar a Fisiopato a las 10:35, por favor, ¿sí? Voy a tratar de solucionar este problemita que tengo en la plataforma para que nos podamos reunir con normalidad. ¿Listo? ¿Qué más, doctores? Tenían también sus presentaciones, ¿no? En Fisiopato, así que ya pueden ir abriendo sus archivos para que no perdamos mucho tiempo. ¿Sí? Doctor, entonces iniciamos la clase recién a las 10:35, ¿verdad? Yo voy a iniciar la clase, por favor. Sí, sí, 10:35. Nos vamos a Está bien, conectar. doctor. ¿Listo? Pero ya vayan abriendo sus archivos, aquellas personas que nos van a presentar. ¿Qué tenían para hoy? Tratamiento, ¿no? De infarto. Derecho, izquierdo. Nos pidió diferencia, si no me equivoco, entre Pulso infarto miocárdico derecho e izquierdo. Pulso paradójico con tensiómetro. Eso, ¿no? Y pulso paradójico. Exacto. Como ustedes ya hemos visto, algo de pericarditis. Sí, vimos Sí, la doctor, primera ayer. parte. Ayer, ¿verdad? Bueno, yo sigo pensando que es miércoles, no sé por qué. A ver, doctores. Avan, Presente, doctor. Presente, doctor. Argote, Presente, doc. Arnés, Arnés presente, doc. Raya, Presente, doc. Barral, Presente, Barral. Barriga, Presente, Barriga. Bilbao, Castellanos. Presente. No está Bilbao, ¿no? Daza, Presente, doc. Encinas, Encinas presente, doctor. Ferreira, Presente, doc. Flores, Presente, doc. Flores Navia, Presente. Gamboa, Presente. Gómez, Presente. Gutiérrez, Presente, doctor. Gutiérrez, Presente. Gutiérrez Silvestre, Presente, doctor. José, Presente, doc. Guaita, Presente, doctor. Hurtado, Presente, doctor. Ibarra, Presente, doctor. Aramillo, Presente, doctor. Loaiza, Loaiza presente, doctor. López, López presente. Luján, Márquez, Luján presente, doctor. Miranda, Miranda presente, doctor. Miranda Francisco, Presente, doctor. Montaño, Mundo Corre, Presente, doc. Muñoz, Presente, doctor. Lipu. Presente, doctor. A ver.
Ana, Presente, doctor. Fortunio, Presente, doc. Falcón, Presente, doctor. Pérez, Pérez presente, doc. Pizarro, Presente, doctor. Rivera, Presente, doctor. Riva, Presente, doctor. Rocabado, Presente, doctor. Sánchez, Presente, doctor. Ona, Torrejón, Presente, doc. Presente, doc. Torrico Paco presente, doctor. Flores, Zona presente, doc. Perdóname. Presente, doc. Velarde, Velarde presente. Vélez, Presente, doctor. Zambrano, Presente, doctor. Zambrano Sharon, Presente, doctor. Morano, Presente, doc. Centeno, Presente, doctor. Garay, Presente, doctor. Vargas. ¿Dónde está Vargas? Estoy, Listo. doctor. No sé si me escuchaba. Doctores, nos vemos entonces 10:35. Hasta luego, Doc. Gracias, Doc. Hasta luego. Hasta entonces, chicos. Gracias, Doc. Nos vemos. Hasta luego, doc.